Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTrack por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el doctor Luis Raimundo Juárez, cirujano oftalmólogo con más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, Texas. Mi tema será cirugía femtolásica, un procedimiento que está ayudando a las personas a ver mejor sin necesidad de anteojos. Mi objetivo será conocer más sobre esta técnica, así como las ventajas que ofrecen sobre otros procedimientos. Gracias por escuchar y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en tu plataforma favorita de podcast. No se te olvide activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde tenemos como invitado al doctor Luis Raimundo Juárez, cirujano oftalmólogo que tiene su consultorio en Ciudad Juárez. Y nuestro tema va a ser el femtolásic. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, Kurt. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Primero que nada, quisiera preguntarle, ¿qué lo motivó a escoger esta especialidad de oftalmología? Bueno, el mundo de la oftalmología es muy diverso. Fíjate que fue muy de causalidad porque cuando encontré en una lámpara de hendidura ver el ojo, para mí fue como ver el universo en pequeño. Entonces fue una cosa que me impactó tanto que después de eso ya no pude dejar de pensar en algo más que fueran los ojos y hoy en día es mi vocación. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se ve la estructura del ojo, porque ya es el segundo oftalmólogo que me dice que cuando ha visto el ojo que parece un universo y que también se han enamorado de lo que vieron. Me ha dado ya curiosidad por ver eso. Cuando gustes ahí te mostramos, es como una especie de microscopio que nos ayuda a amplificar el ojo y a ver los microdetalles. Muy padre. Si tiene una foto o algo, a ver si nos la pueden mandar y la podemos publicar en el contenido del episodio para que nos demos una idea de dónde nació ese amor. Te voy a llegar con gusto. Primero que nada, ¿nos podría platicar sobre este procedimiento, el femtolásic? Según lo que investigué, relativamente pues, no tan nuevo. Estoy haciendo paréntesis con los dedos, pero es como que de las técnicas más novedosas que existen, ¿no? Claro, mira, la cirugía refractiva o cirugía láser ha sido utilizada desde hace muchos años. Convencionalmente la cirugía que se utilizaba era la cirugía de LASIK o LASIK. Entonces, en esta se hacía un corte con una cuchilleta de metal muy pequeñita. Entonces, se levantaba un flap, se daba el láser, se bajaba el flap nuevamente. El femtolásic vino a revolucionar totalmente la cirugía porque el corte se hace 100% con láser. Entonces, es mucho más segura, mucho más efectiva. Los resultados son más esperados, más óptimos, menos efectos adversos. Entonces vino a revolucionar la cirugía hoy en día y sobre todo en pacientes que antes no eran candidatos para realizar la cirugía de láser y dejar de usar lentes. ¿Se requiere algún curso adicional para que los doctores puedan ofrecer esta cirugía de femtolásic? Tenemos un curso de capacitación adicional durante varios meses para poder hacer este tipo de cirugía, claro, porque al final es una tecnología novedosa y tenemos que tener una especie de adiestramiento para poder dominar esta técnica y poder garantizar los resultados en el paciente. ¿Qué tan nueva es entonces esta cirugía, este procedimiento? Estamos hablando de alrededor de 3 años, se está implementando, pero con muchísimos casos de éxito. Ya las plataformas anteriores venían generando resultados bastante confiables, entonces pues prácticamente nada más complementándonos con la tecnología, el paciente pues tiene resultados muy, muy óptimos. Ya sé que lo mencionó un poquito, pero me gustaría que nos explicara un poquito más a detalle cómo es el procedimiento haciendo femtolásic comparada con el LASIK tradicional. Si pudiera entrar un poquito más detalle para la gente que nos escucha. Sí, claro. Mira, la cirugía convencional utilizada para la cirugía refractiva se llama LASIK. Entonces lo que hacíamos, hacer un microcorte en la superficie del ojo en un lente que se llama córnea. Entonces levantamos una especie de flap muy superficial como una capita de cebollita, pero lo hacíamos el corte con una cuchilleta de metal. Entonces levantábamos el flap, dábamos el láser, volvíamos a bajar. ¿A mano? No, o sea, con un dispositivo muy preciso, muy seguro. Okay. O sea, no te imagines que es como una especie
de machete o algo así, no. Sí. No, es una cuchilleta de metal muy, muy, muy delgadita y el resultado bastante bueno también. Pero hoy en día la cirugía femtolásic vino a revolucionar esta tecnología porque ahora el corte lo hace 100% el láser. Entonces esto nos garantiza más precisión, más seguridad, mejores resultados, menos efectos adversos. Los resultados son mucho más esperados y podemos incluso quitar graduaciones que antes no podíamos quitar, graduaciones muy grandes que antes se salían de los parámetros para poder realizar la cirugía de LASIK. Hoy en día tienen la oportunidad los pacientes de poder tener a la mano esta técnica y poder dejar de usar lentes, ¿no? Eso está muy interesante, pero me queda la duda nada más para aclarar sobre el LASIK. Esa cuchillita que se usaba antes para quitar esa hojita de cebolla, ¿cómo la controlaban? ¿Medio robot? ¿Manualmente? Porque sí, literalmente me estoy imaginando con el ojo abierto y que voy a ver una guillotina. Y pues creo que no va así, pero para aclarar. No, mira, actualmente se sigue utilizando la cirugía de LASIK, se hace a través de un dispositivo mecánico automatizado donde genera ese desliz o ese corte con la navaja de metal. O sea, reitero, no es una navaja como si fuera un cuchillo, un machete, sino es algo muy, muy fino, muy, muy delgado, muy controlado, muy preciso también. Y pues prácticamente todo se hace en la superficie del ojo, ni siquiera entramos al ojo, o sea, todo es por fuera, no es como que te estamos cortando literalmente el ojo, pero sí se genera como una especie de flap pequeñito que nos permite aperturar una capita muy superficial del ojo. Para ver si estoy en lo correcto, o sea, lo que hace esta cirugía es, tú tienes tu ojo y te va quitando o te pule la capita de la córnea, ¿no? ¿Sí estoy bien o ando totalmente perdido en el tema? Haz de cuenta que lo que hace el láser es, al levantar el flap, genera como una especie de pulimiento de la córnea y evapora una fracción muy, muy pequeña de ese lente. Entonces el láser lo que hace es, por así decirlo, pulir esas irregularidades, modificar el poder de graduación de ese lente para que el paciente pueda llegar la imagen en donde debe de llegar y el paciente pueda ver de manera correcta. Durante el procedimiento, ¿qué pasa si cierro el ojo? Es uno de los temores más grandes de los pacientes. La realidad es que siempre ponemos una especie de aparatito que nos ayuda a abrir el ojo para que mientras estamos en la cirugía previa anestesia local, pues ayuda a que el paciente no esté cerrando el ojo. Al final es algo que tenemos totalmente controlado. El láser incluso es tan preciso que si el paciente se llega a tener algún desliz o algún movimiento, el láser tiene la capacidad de seguir el ojo. Es uno de los temores también del paciente, que si me muevo, si se me va el ojito, si no lo controlo. Estamos hablando de alrededor de segundos de tratamiento de láser. Entonces, la precisión hoy en día es muy, muy segura y los láseres están ya implementados para que esto pues, sea todavía mucho más seguro. Aquí comentó algo que me genera curiosidad. Dijo anestesia. ¿Cómo ponen la anestesia para el tratamiento? Sí, la cirugía refractiva hoy en día nada más necesitamos anestesia local, o sea, gotas. Ponemos gotitas en la superficie del ojo, la superficie del ojo se duerme y nos permite trabajar sin mayor problema. En algunos pacientes un poco más nerviosos, ponemos unas gotitas de la lengua como para que estén un poquito más relajados, pero en todo momento en la cirugía están despiertos. Simplemente es como para que se relajen un poquito. Si de plano estoy en pánico o algo, ¿se puede ofrecer la opción de una sedación, algo así, o nada? Sí, también tenemos esa posibilidad. No es una anestesia general, pero sí podemos buscar una sedación para que el paciente esté todavía muchísimo más tranquilo, porque incluso si nos hemos enfrentado a casos muy especiales, como gente que tiene pánico a lugares así cerrados o la manipulación del ojo, donde sí tenemos que generar alguna sedación, pero esos son casos muy, muy extremos. O sea, el 99% de los pacientes con la anestesia local suficiente. Ok, ¿y la tasa de éxito de estos procedimientos, doctor? Pues estaremos hablando de un 90-97% prácticamente. Todos los pacientes generan un resultado muy óptimo. La mayoría de los pacientes dejan de usar lentes y comienzan a ser funcionales totalmente en sociedad y en sus actividades diarias. ¿Existe o hay algún riesgo que durante el procedimiento, ya sea con el LASIK o con la navajita esa, se dañe el ojo?
Todas las cirugías tienen riesgos, pero la cirugía de oftalmología es una de las cirugías más controladas y de mínimo riesgo prácticamente de todo el cuerpo. Una de las complicaciones que pudiéramos tener, claro, es tener una infección. El que llegue algún bichito y nos pueda complicar con alguna infección, pero nosotros tomamos siempre alternativas adicionales para proteger y prevenir una posibilidad de infección. Ponemos gotas antes de la cirugía para contrarrestar las bacterias que pudieran estar en la superficie del ojo. Durante la cirugía estamos instilando gotas antibióticas para prevenir infección y posterior a la cirugía también dejamos tratamientos para asegurarnos que esto prácticamente no vaya a pasar. Estamos hablando de una incidencia muy, muy mínima, que eso garantiza el resultado de la cirugía. Es una cirugía súper segura, súper rápida, es una cirugía sin dolor y pues prácticamente el paciente entra, se opera y se va a su casa. Entonces, básicamente, el riesgo que tengo es de llegar a tener alguna infección, no tanto de la navajita que me quedó ahí todavía dando vueltas, ¿correcto? Claro, sí, es que la mente es muy rápida, inmediatamente empieza a generar una película y habitualmente pues, es una película del terror, ¿verdad? Pero esto precisamente lo controlamos muchísimo más con el femtolásic, porque el láser todavía es muchísimo más preciso, o sea, más seguro, más precisión. Prácticamente los resultados se minimizan al mínimo y el paciente maximiza sus resultados. ¿Qué problema es el que por lo general trae la gente para llegar con usted y que ya le ofrezca el femtolásic? ¿O cómo sé que yo soy candidato a femtolásic o a la cirugía LASIK tradicional? Siempre le damos la opción al paciente de escoger entre una u otra opción. La realidad es que el femtolásic, como te comento, vino a revolucionar prácticamente todas las graduaciones. Casi siempre el paciente tiene miopía, estigmatismo o hipermetropía en su caso y podemos quitar toda esa graduación con el láser prácticamente. Entonces, graduaciones muy grandes que antes no se podían operar con la cirugía refractiva LASIK tienen alguna ventana adicional de oportunidad para poderse operar. Entonces, prácticamente podemos corregir cualquier problema de graduación con este láser. Yo por ahí leí, pero no sé si es confiable lo que vi, que cuando alguien, la dioptrías, no sé si está bien pronunciado, que era lo que jugaba un rol para determinar si era candidato a la femto o a la LASIK tradicional. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, las dioptrías habla del poder de graduación de los lentes del ojo. Entonces, entre más dioptrías, pues es más graduación que tiene el paciente. Entonces, el paciente tiene 5 dioptrías y antes en algunos casos no eran candidatos por ser una graduación muy grande y tener una córnea muy pequeña. Ya ahorita se puede ver esa viabilidad sin mayor problema en graduaciones muy grandes. Entonces, entre más dioptrías es más graduación y en estos pacientes precisamente que antes no tenían esa oportunidad, pues ya tienen una opción adicional para poder operarse y dejar de usar lentes. Por ahí también leí, doctor, que una de las anestesias que ponían era que ponía una inyección que iba por atrás de la oreja, algo así. ¿Es correcto este tipo de anestesia o ya nada que ver? Mira, existen varias técnicas para anestesiar el ojo. Una de ellas pues, se utilizaba en esta parte también, en la parte anterior aquí de la oreja. Pero ya son anestesias que ya no se utilizan de manera convencional. Fueron sustituidas y reemplazadas por los tiempos generados en la cirugía refractiva. Como estamos hablando de segundos, algunos minutos en algunos pacientes, este tipo de anestesia ya no es necesaria porque antes pues, era muy invasiva, era más dolorosa y como eran cirugías más prolongadas, pues utilizaban este tipo de anestesias, donde incluso por aquí por afuera del ojo también podemos poner un poquito de anestesia, pero ya con anestesia local, nada más con gotas, podemos realizar este tipo de cirugía. ¿Cuál es la diferencia en tiempo entre la femto y la LASIK? Prácticamente lo mismo. O sea, en tiempos efectivos de láser son similares, ¿no? El paciente, estamos hablando de alrededor de 3-5 minutos en lo que entra, se acomoda, hacemos el procedimiento, damos el láser y el paciente pues ya anda saliendo. Entonces, en tiempos estamos hablando prácticamente de minutos en las dos. No es como que una es muchísimo más rápida que la otra, no. La realidad es que se equiparan en tiempos, pero los resultados sí son pues, muy diferentes. ¿Se puede hacer en los dos ojos al mismo tiempo, doctor? Claro, de manera convencional, la cirugía refractiva optamos por hacerla en los dos ojos al mismo tiempo. De hecho, es lo que tradicionalmente hacemos en una cirugía refractiva. Empezamos con uno y inmediatamente nos pasamos al otro.
¿Y cuánto tiempo dura la recuperación ya usando el FemtoLASIK? Estamos hablando que ese día salen con un poco de disconfort, molestias, sensación de arenita, basurita, pero prácticamente entre 12 y 24 horas después ya están integrados a sus actividades de manera regular. Se sugiere siempre al menos 3, 5 días de no esfuerzos muy fuertes, no realizar actividades muy extenuantes, ni tener que levantar cosas muy pesadas o hacer algún tipo de actividad que necesite realizar mucha fuerza. Se sugieren al menos 3, 5 días de un poquito más tranquilidad, pero prácticamente al día siguiente los pacientes están haciendo su vida convencional. Entonces no hay problema ver la televisión, salir, que te dé el sol, todo normal. Sí, se recomiendan gafas oscuras en caso de que vayan a estar expuestos mucho al sol porque hay cierta hipersensibilidad a la luz los primeros días postquirúrgicos. ¿La córnea requiere algún tipo de cicatrización o no tiene nada que ver en el procedimiento? Mira, no deja de ser un procedimiento quirúrgico donde sí genera una microcicatrización, pero lo hace de una manera muy controlada y de una manera muy precisa. En la periferia prácticamente es imperceptible al ojo humano, no genera una cicatriz visual, sino el oftalmólogo nada más cuando lo ve a través de las maquinarias especiales que solamente utiliza el especialista, pues pudiera notar que hubo una cirugía previa, pero nadie va a notar de manera convencional que fuiste sometido a una cirugía refractiva. ¿Hay alguna edad mínima o máxima requerida para hacerte este procedimiento? Sugerimos que el paciente tenga al menos 20 años, porque ahí deja de crecer el ojo anatómicamente y funcionalmente pues empiezan a integrar ahí las graduaciones. Entonces, a partir de ahí es una muy buena opción para poder operar. Claro, tomamos en cuenta que también las graduaciones no estén fluctuando o que estén cambiando constantemente. Tenemos ciertos criterios que tomamos, pero mi sugerencia convencional es que al menos 20 años y de ahí para adelante podríamos valorar esta cirugía. ¿Cuántos años me va a durar? O sea, ¿me la hago y luego a los cuántos años puedo decir, necesito volverme a hacer? ¿O es una sola vez? ¿O cómo está ese rollo? Mira, la cirugía refractiva como tal no pierde efectividad. La graduación se puede quitar prácticamente más del 90%, pero en algunos pacientes pueden tener una progresión de su graduación. Pensemos, cuando llegaste, lo operaste, tenía 3 dioptrías de graduación y a los 8 o 10 años probablemente progresó una dioptría, entonces nada más va a tener esa diferencia a los 8 o 10 años. ¿Y te puedo volver a operar o ya lo manejan con? Podríamos valorar, hacer algún retoque dependiendo de los criterios de cada paciente, pero sí tendríamos que valorarlo de manera muy particular. Si yo leo bien de lejos y de cerca no tanto, ¿soy candidato? Hay que revisar bien por eso cada paciente, porque después de los 40 años se genera un fenómeno natural que se llama presbicia o vista cansada. Ya ahorita tenemos una posibilidad también donde el láser, con una técnica adicional al láser, podemos ayudar también a mejorar un poquito la visión cercana. Entonces tendremos que valorar ciertamente el paciente, la edad que tiene, sus actividades a las que se dedica diariamente, si es un deportista, si es alguien que sea algún chofer o alguien nada más que esté en actividades de computadora todo el día. O sea, todo eso tenemos que tomar en cuenta para poder ofrecer el tratamiento adecuado para el paciente. Después de salir del procedimiento o la cirugía, ¿me puedo bañar? ¿Me puedo lavar la cara? ¿Me espero? Sí, pueden bañarse sin mayor problema. O sea, prácticamente pueden bañarse de manera convencional, agüita en su carita que les caiga, tratar de que no entre dentro del ojo, pero pueden hacer sus actividades de higiene sin problema. ¿Todo este procedimiento se hace en un quirófano? ¿Se hace en el consultorio? ¿Dónde me lo hacen? Sí, mira, la cirugía refractiva cuenta con los estándares más altos de calidad y de higiene. Entonces tienen que ser en un quirófano especializado en ojos. Entonces el paciente entra a una sala totalmente aislada de bichos y ahí es donde se hace la cirugía. De manera convencional no se realiza en consultorio, sino tiene que ser en las instalaciones adecuadas que brinda un quirófano. Si estoy embarazada, ¿puedo hacérmelo? De manera convencional en el embarazo, como hay muchas fluctuaciones de graduaciones por los cambios líquidos que se generan en los distintos compartimentos, las graduaciones pueden cambiar durante el embarazo. Entonces, lo más sugerible es no realizar alguna cirugía refractiva mientras la paciente esté embarazada,
porque esas fluctuaciones pueden generar variantes de graduación y el resultado generar ciertos cambios no esperados. Entonces, siempre la sugerencia es embarazarse, es tener sus hijos y ya después de algunos meses poder valorar una cirugía refractiva para que llegue esa estabilización convencional. Pero en primera instancia no lo recomiendo. También por ahí leí que si te la habías hecho y luego te embarazabas, que corrías riesgo de que te reviertan los resultados. ¿Esto es correcto? No como tal de revertir los resultados, incluso en algunas pacientes embarazadas mejoran de visión durante el embarazo. O sea, como es algo más impredecible donde no podemos controlarlo, pero sí es común que haya variaciones de graduación. Pero como podrían mejorar, como podrían empeorar. Pero eso ya es meramente cambios fisiológicos naturales en los compartimentos de todo el cuerpo, incluido el ojo. Y ahora, la pregunta del millón. Si yo ya sé que soy candidato o tengo alguna situación en los ojos, ¿cómo sé que estoy visitando al cirujano ideal para hacerme eso? Porque me ha tocado ver muchos casos, que es algo que platicamos mucho en este programa, de que la gente tenga mucho cuidado, de que en ocasiones van con gente que nada más a lo mejor sabe poner graduación de lentes y que se creen oftalmólogos y que, pues sí, o sea, que no son doctores, no son oftalmólogos, no son cirujanos oftalmólogos. ¿Qué recomendación me daría usted cuando llega alguien con un doctor? Saber que estás acudiendo con un oftalmólogo, cirujano oftalmólogo y que te puede hacer este procedimiento en los mejores términos, ¿no? Y que no llegues y que te tenga una mini guillotina y abre el ojo, clic, clic. O sea, ¿cómo sé que no voy a caer ahí en manos erróneas? Claro, mira, de manera convencional sugiero pues revisar si el oftalmólogo es certificado o no. Las instalaciones tienen mucha importancia y la experiencia del oftalmólogo también tiene mucho que decir, los resultados que hayan tenido en sus pacientes, la calidad y la calidez con la que te trata el paciente, porque al final es una relación que se genera entre el médico y el paciente, ¿no? De confianza. Entonces, esa es mi principal sugerencia, que vayan con especialistas totalmente certificados y capacitados, porque van a poner un órgano muy vital en las manos de un especialista, en este caso la visión. Entonces vale la pena que estén en las mejores manos para poder garantizar un resultado óptimo en los tratamientos oftalmológicos que se realizan. Esa es mi principal sugerencia, sin mayor problema. Ahí, por ejemplo, si yo me meto en Google a buscar, me sale que el doctor tomó el curso en femtolásic o en cirugía LASIK. ¿Hay alguna institución gubernamental que regule o que me diga que el doctor con el que estoy yendo sí cumplió dicho certificado o cierto curso? No, fíjate que esa regulación de la cirugía prácticamente se hace con la industria farmacéutica, dependiendo del láser que utilices. Ellos llevan especialistas, oftalmólogos, que te van dando la capacitación día a día, ¿verdad? Te llevan ahí de la mano cómo funciona el láser, cómo funcionan los aparatos, cómo se utilizan, es una curva de aprendizaje. Entonces, cuando ya después de un cierto número de pacientes ya estás totalmente especializado, pues es cuando que te dan esa certificación interna. Pero como tal, en las redes sociales, pues los oftalmólogos se van a ofrecer sus servicios. Claro, los que estén certificados, pues lo van a ofrecer sin mayor problema, ¿verdad? Ahí supongo entonces que, por ejemplo, si ya el cirujano oftalmólogo tiene el equipo, el instrumental láser que se requiere, ¿ya hay algún protocolo que si ya lo tiene tuvo que haber tenido los cursos necesarios para operarlo? Sí, la mayoría de las veces sí. O sea, cuando ya tienes acceso a ese tipo de láser, pues la mayoría de la gente que adquiere ese tipo de láser previamente tiene una capacitación directa para conocerlos de inicio a fin, para poder dominarlos, para poder tenerlos al dedillo, como dicen, para poder manejarlos al 100%. ¿Algo que le gustaría agregar, doctor, o que crea que se me pasó preguntarle, que sea de las preguntas más frecuentes que le hace la gente cuando llega ahí con usted para hacerse el femtolásic? Mira, el 90% de las enfermedades oculares son totalmente prevenibles. Entonces, cuando llegan por algún problema visual, llámese astigmatismo, miopía, hipermetropía, catarata, lo que sea, se pueden detectar algunas alteraciones adicionales que muchas veces generan enfermedades que son totalmente silenciosas.
Mi sugerencia es que si ya fuiste diagnosticado con algún problema visual o tu visión se está deteriorando, pues acudas con un oftalmólogo certificado para poder hacer el diagnóstico oportuno de cualquier enfermedad que tengas, porque cualquier enfermedad detectada a tiempo es totalmente curable y poder generar un tratamiento totalmente oportuno. Esa es mi mayor sugerencia, la prevención. Y mucha gente ya acude de manera para generar una corrección en algún problema visual que tengan, pero siempre me gusta hacer mucho énfasis en la situación de prevención, porque cualquier cosa detectada a tiempo puede ser curada. ¿Cada cuánto le sugiere usted a la gente acudir con un cirujano oftalmólogo a que le haga una revisión? Mira, mi sugerencia, al menos una vez al año, al menos. Ya si tu problema es un poquito más severo, estás teniendo algún tratamiento que tengamos que tener unas revisiones un poco más periódicas, pues bueno, ya tomará la determinación el oftalmólogo qué tan frecuentes se puedan ver, pero al menos una vez al año vale la pena realizar una revisión con un oftalmólogo certificado para poder ver cualquier alteración en el ojo y poder generar un tratamiento oportuno. ¿Nos podría platicar algún caso de éxito? Yo la verdad a mí me da fobia ir con los oftalmólogos, entonces nos puede platicar una historia así de éxito bonita como para decir, mire, yo quiero ser parte de... Sí, claro, mira, la realidad es que tenemos cientos de cirugías exitosas, pero ahorita se me viene a la mente uno de una chica joven que vivía siempre a través de una gafa, una graduación muy grande, un fondo de botella como le llamamos. Anímicamente estaba muy, muy triste, deprimida, no quería salir a actividades sociales, siempre se la pasaba en casa por una situación incluso anímica, por la situación visual que le generaba. Entonces, cuando llega conmigo, la paciente es una candidata ideal para realizar la cirugía femtolásica. Realizamos la cirugía y bendito Dios, tuvimos resultados muy favorables en ella. Ella dejó de usar lentes, anímicamente cambió totalmente, dejó de usar lentes, empezó a salir, ya tiene novio, anda por la vida muy feliz, ya prescindió de la graduación de la gafa. A los 3 meses siguientes ya llegó más esbelta, se había metido al gimnasio, se había pintado el cabello, o sea, había generado una situación de cambios muy interesantes que con tan solo darle una oportunidad para mejorar su calidad de visión, vino a tener una repercusión totalmente positiva en su vida. Entonces, este caso en especial me llamó muchísimo la atención porque tenemos la oportunidad de, en una cirugía, no solamente mejorar la calidad de visión, sino mejorar la calidad de vida de ese paciente. Entonces eso es lo súper interesante de la oftalmología, que sería otra de las cosas por las cuales me siento enamorado de mi carrera, me siento totalmente apasionado por esto, porque también brindamos la oportunidad de cambiar vidas. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? No mando de su celular personal. Si visitas Juárez y necesitas un hotel con experiencia en turismo médico y con excelentes precios, el Hotel City Express Ciudad Juárez es tu mejor opción. Visita nuestra página web donde encontrarás la información del hotel, así como las promociones que está manejando. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? No mando de su celular personal. Mira, actualmente me encuentro consultando en el Centro Médico de Especialidades en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte. Estoy en el consultorio 403, en el 4º piso. Estamos para servirles, para brindarles alguna alternativa adicional, brindar las soluciones a sus problemas oculares. Nuestros miles de pacientes que han quedado satisfechos con los resultados que les hemos brindado pueden hablar por nosotros. Estamos comprometidos con nuestros pacientes, con calidez, con calidad humana. De verdad que pues ahora sí venimos haciendo las cosas que nos apasionan, que nos gustan, y al final pues, como dicen, contagiando corazones y ayudando a mucha gente para ver la vida de colores que tanto lo necesita, contrarrestando un poquito la ceguera que podrá tener el mundo y con nosotros contribuyendo y poniendo un granito de arena adicional. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Espero haber aclarado todas las dudas.
Si alguien pues tiene alguna duda, recuerde que nos puede dejar un comentario, nos puede mandar un correo y ya después contactamos al doctor, que está muy ocupado, pero ahí lo casamos para aclarar cualquier duda y lo sacamos en un short. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden y muchas gracias, Kurt. Hasta luego. Después de mi plática con el doctor Luis, puedo concluir que la cirugía femtolásica es un procedimiento innovador que gracias a su precisión está dando resultados más eficientes y con menor tiempo de recuperación. Siempre es importante que acudas y verifiques que el cirujano oftalmólogo que visitas cuenta con las certificaciones y estudios necesarios para realizarte estos procedimientos, y más cuando son así de novedosos. Esto te permitirá tener el beneficio completo de la nueva tecnología. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.